Bueno, si no hay dudas de lo que estuvimos trabajando ayer, sigo con el tema nuevo que engancha con lo de ayer. Así que bueno, para acá la cámara. Vamos a empezar con algo que se llama isomorfismo. Isomorfismo, ya la palabra isomorfismo la conocen, ¿no? Ya la escucharon. Bueno, siempre que se hable de isomorfismo va a tratarse de una Perdón, visión, profe, me parece que sí, se dejó transmitir. a ver, ahora sí. Sí, ahí está. Listo, se debe haber tocado algo. Gracias. Lo que les decía es isomorfismo. Ustedes vieron, por ejemplo, isomorfismo de grafos. Siempre que estemos hablando de isomorfismos, va a ser una biyección que preserva algún tipo de propiedad. O sea, en cualquier contexto que escuchen la palabra isomorfismo, va a ser un isomorfismo entre dos objetos que va a ser una biyección entre alguna cosa de esos dos objetos que preserva propiedades. Por ejemplo, isomorfismo de grafos, cuando uno lo ve la primera vez decís, pero ¿para qué tanta definición? Para volverme loca, para confundirme, porque en realidad uno lo mira y es que los dos grafos, cuando los grafique, cuando los dibuje, sean el mismo, ¿no? Básicamente esos que dos grafos sean isomorfos. Lo que pasa que después en muchas aplicaciones, por más que parezca medio loco, hay grafos con cientos y cientos de vértices y de aristas, entonces los gráficos de dichos grafos con tanta arista cruzada y qué sé yo, no ayuda mucho a visualizar y a poder ver si dos grafos son isomorfos. Entonces, de ahí es que vienen las definiciones. Entonces, por ejemplo, que dos grafos sean isomorfos es que existe una biyección entre los vértices G y H son isomorfos, y existe una biyección entre los vértices de G y los vértices de H. Existe una función biyectiva entre los vértices de G y los vértices de H que preserva adyacencia, es decir, XY es arista de acá, de G, sí, solo sí, f de X, f de Y es arista de H. Entonces tenemos una biyección que preserva propiedades. En espacios vectoriales, eh, también vieron con Mechi en la práctica cero lo que son las transformaciones lineales. Transformaciones lineales son funciones entre espacios vectoriales que verifican dos propiedades. Entonces, si nosotros hablamos de isomorfismo de espacios vectoriales, es una biyección que es transformación lineal. Y siempre vamos a estar, para que tengan en mente que siempre que vean isomorfismo en algún lado, en un libro, es esto, una biyección que preserva propiedades entre dos objetos. Lo que vamos a ver ahora que es un isomorfismo entre dos interpretaciones, o sea, dado un lenguaje de primer orden, que a qué llamamos isomorfismo entre dos interpretaciones. Entonces digo, bueno, sea L, el 30 de septiembre, sea L un lenguaje de primer orden, sean I1 e I2 interpretaciones de L con universos 1 y U2 respectivamente, una función F que va del universo 1 al universo 2 se llama isomorfismo si cumple las siguientes propiedades. Si cumple las siguientes propiedades simultáneamente. Bueno, primero lo que ya dije, que F tiene que ser biyectiva.
Y ahora, ¿qué es lo que va a tener que preservar entre las dos interpretaciones para que esto se llame isomorfismo? Bueno, si yo tengo una constante, un elemento de constante, lo que tiene que pasar es que entonces F, evaluada en C, interpretada en I1, lo tiene que mandar a C, interpretada en I2. Fíjense que el dominio de F es el universo 1, entonces tiene sentido evaluarla en la constante C interpretada en la interpretación 1, porque la interpretación 1 lo que va a hacer es mandar a la constante C algún elemento del universo 1, y entonces esto está quedando bien definido, porque además esto la interpretación 2 va a mandar la constante a un elemento del universo 2. Y esto nos ayuda a recordar estas definiciones tan largas. ¿Qué pasa con los elementos de función? Si tengo fk, un elemento de función, entonces lo que tiene que pasar es que f evaluado en la función interpretada en I1, y esto vamos a poner acá a 1 acá, tiene que ir a parar a la función interpretada en I2 de f a 1 f de a sub k, ¿no? Y acá lo que nosotros tenemos es a 1 acá pertenece al universo 1 a la K, ¿no? Porque justamente la función en la interpretación 1, área de acá, tiene como dominio el universo 1 a la K. Entonces uno lo va a evaluar en elementos del universo 1. Y esta función tiene que devolver un elemento del universo 1. Entonces está bien porque estamos evaluando f en un elemento del universo 1. Y por otro lado, la función interpretada en I2 como dominio tiene el universo 2 a la K. Y cada uno f de A sub j es un elemento del universo 2. Entonces tiene sentido. Y lo que devuelve esto es alguien del universo 2 y lo que devuelve esto es alguien del universo 2. Lo último que nos queda es ver qué pasa con los predicados. Y lo que pasa con los predicados es que si A1 acá pertenece al predicado interpretado en I1, esto tiene que pasar sí, solo sí, f de A1, f de A sub k pertenece al predicado interpretado en I2. ¿Está bien? A1 de acá, bueno, me quedó medio desprolijo, vamos a poner PI1. ¿Sí? O sea, tiene que pasar esto de esta acá. Si se cumple todo eso, decimos que F es un isomorfismo. Y si F de 1 u 2 es un iso, entonces I1 es isomorfa a I2. Y la notación que usamos para decir que I1 es isomorfa a I2 es I1 isomorfo a I2. Nombres, ¿no? Decimos que I1 es isomorfo a I2 si existe un isomorfismo del universo 1 al universo 2. Una notación que esta no es tan estándar, la uso yo. Si tengo esto quiere decir que H del universo 1 al universo 2 es un isomorfismo. Y obviamente que I1 es isomorfo a I2. ¿Hasta acá hay alguna duda?
Los isomorfismos en cualquier contexto sirven porque en general, si nosotros logramos ver que dos objetos son isomorfos, muchas veces lo que pasa es que si le pasa algo a un objeto, entonces al isomorfo le va a pasar lo mismo, le va a pasar algo parecido. Esto pasa con los grafos, esto pasa con los espacios vectoriales. Y bueno, vamos a ver qué conclusiones útiles vamos a sacar de esto con las interpretaciones. Sí. Entonces, para eso vamos a trabajar unos cuantos ejemplos, ¿sí? Básicamente no sé si hoy voy a dar, sí, posiblemente dé un poquito más de teoría, pero es como ayer, ¿no? Que di una definición y después estuvimos prácticamente el resto de las 2 horas haciendo ejemplos. Bueno, ahora también vamos a hacer unos cuantos ejemplos tratando de entender esto. Igual después voy a dar algo de teoría más. Vamos acá con ejemplos. ¿Sí? Dado que hoy a la tarde con Mechi van a estar haciendo la vista de exámenes y que seguramente les va a quedar poco tiempo para hacer práctica, también es importante que hagamos ejercicios de todos estos ejemplos para que puedan avanzar en la guía. Bueno, vamos con primer ejemplo. Supongamos que tengo L, un lenguaje de primer orden con igualdad y un símbolo de función binaria. Y sean y uno una interpretación que son los reales positivos con la suma, y dos los reales negativos con la suma. Acá lo que pide el ejercicio es probar que I1 es isomorfo a I2. En general, los ejercicios de la guía o los ejercicios que damos en los exámenes, lo que suele decir es decidir, que es un poquitito más difícil, si son isomorfos, ¿no? Bueno, ahora vamos a comprobar que es el primer día que estamos viendo la definición. Entonces me piden probar que estas dos interpretaciones son isomorfas, con lo cual vamos a tener que definir una función que sea un isomorfismo de 1 a U2. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es defino una función f que va de los reales positivos en los reales negativos. ¿A alguien se le ocurre cómo lo podemos definir? Necesitamos que sea biyectiva, o sea, escribo acá, después lo borro. Yo quiero una f biyectiva y además lo que tiene que pasar es que f de I1 de AB tiene que ser igual a f de I2 de f de A, f de B, ¿no? Es decir que f de A más B tiene que ser igual a f de A más f de B. Quiero f biyectiva tal que cumpla esto y además tiene que cumplir que si AB está en el predicado interpretado en 1, sí, solo si f de A y f de B está en el predicado interpretado 2. ¿Y quién es el predicado acá? El único predicado que tenemos es la igualdad, o sea, es que A sea igual a B si solo si f de A es igual a f de B. Entonces no lo borro, lo dejo acá. Esto es lo que quiero. Entonces, cuando estoy pensando cómo inventarme la función biyectiva, estoy pensando en que quiero esto. Esto me ayuda a pensar cómo definir f. ¿Alguien me puede decir cómo conviene acá cómo definir f? Multiplicando por -1, ¿no te sirve? O sea, f de x igual a menos Menos, x de... menos X. Sí, esta pareciera que va a servir, ¿no? Lo primero que vamos a tener que mirar, porque lo que nos va a pasar en estos ejercicios es que en la desesperación por encontrar un isomorfismo muchas veces terminamos definiendo mal la función.
Entonces acá va a haber que tener mucho cuidado, esta es relativamente sencilla, entonces uno dice, bueno, a ver, lo evalúo en un real, lo mando a menos x, está todo bien, lo estoy evaluando en un real positivo, cuando lo multiplico por menos 1, lo mando al real negativo. La función está bien definida. Este tipo de cosas se van a tener que acostumbrar a hacer porque, repito, en la desesperación por lograr conseguir un isomorfismo, muchas veces metemos la pata y definimos cualquier cosa. Vamos ahora a probar que la función es inyectiva. Entonces digo, a ver, f de x1 igual a f de x2, entonces menos x1. Si la función es fácil de probar que es inyectiva, buenísimo, aprovecho, porque si no la fácil no la hago porque es fácil y la difícil porque no me sale. Entonces, si es fácil de probar que es inyectiva, aprovechamos. Y ahora para la sobreyectividad, lo que hago es agarro un elemento que está en el codominio, ¿sí? Y si yo evalúo f en menos i, como i es negativo, menos i es positivo. Y entonces esto me queda menos menos i que sí. Y ahí probamos la sobreyectividad, por lo tanto f es biyectiva. Lo otro que habíamos visto que tiene que pasar es que cuando hacemos f de a más b, esto es menos a más b, esto es menos a más menos b, esto es igual a f de a más f de b. O sea que lo que tiene que cumplir con las funciones lo cumple, esto que estamos viendo acá, lo está cumpliendo. Y por último, lo que tenemos con predicado, porque este lenguaje tiene un predicado que es la igualdad y tiene una función que en este caso en ambas interpretaciones está interpretado como la suma. Puede ser a veces que en una interpretación se interprete como una operación y en otra como otra. Bueno, en este caso justo en ambas se interpretó como la suma. Eso ya está, y ahora constantes no hay, entonces vemos lo del predicado. Y a ver, ¿esto es cierto? A igual a B, sí, solo sí, f de A es igual a f de B. Y bueno, para allá es cierto porque si A es igual a B, como f es función, cuando f la evalúo en un elemento, devuelve un único elemento. Entonces, si A es igual a B, f de A y f de B va a ser lo mismo porque f es función. Y la vuelta es cierta porque f es inyectiva. En cualquier lenguaje con igualdad, esta parte va a ser siempre igual y aunque sea siempre igual, vamos a pedir que la hagan. Bueno, ya probamos todo lo que teníamos que probar, por lo tanto f es un iso. Y entonces I1 es isomorfo a I2, que es lo que nos pedían probar. ¿Dudas? Bueno, vamos con otro ejemplo. Tenemos un lenguaje de primer orden con igualdad y otro predicado binario. No tiene funciones, no tiene constantes. Y sean I1 los naturales con el menor igual, e I2 los enteros con el menor igual. Probar que I1 no es isomorfo a I2. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a probar que I1 no es isomorfo a I2? Bueno, acá lo que tenemos que probar que no existe ningún isomorfismo entre 1 y U2. Que no existe ningún isomorfismo entre U1 y U2. Si tuvieran universos de diferente cardinal, sería re fácil, pues entonces decimos como el cardinal del universo 1 es distinto al cardinal del universo 2, no existe una función biyectiva del universo 1 al universo 2, entonces no son isomorfos. ¿Está bien? Pero no es el caso porque el cardinal de los naturales y el cardinal de los enteros es el mismo. Entonces, funciones biyectivas de n en z existen. El tema es que acá tiene que respetar el menor igual, ¿no? O sea, lo que tiene que pasar es que
A menor o igual que B si solo si f de A es menor o igual que f de B. Debería ser creciente, debería pasar. Entonces, supongamos que acá me dijeran decidir si son isomorfos en vez de probar que no lo son. ¿Qué es lo que podemos pensar para tratar de darnos cuenta, ¿no? Como ahora vamos a escribir rincón del pensamiento. Si existiera f de n en z iso, entonces f es biyectiva y tiene que pasar que si AB pertenece al predicado interpretado en uno, si solo si f de A, f de B pertenece al predicado interpretado en 2. Esto quiere decir A menor o igual que B, y esto quiere decir f de A menor o igual que f de B. ¿Hasta acá vamos bien o hay alguna duda? Si hay alguna duda, por favor pregunten, ¿sí? Bueno, y entonces uno lo que piensa es, en los naturales, por ejemplo, el cero es menor o igual que todos los demás elementos. Entonces, como cero es menor o igual que todos los demás elementos, f de cero debería ser menor o igual que f de todos los demás. Pero sería como pensar que hay un mínimo en z, y eso no pasa. Entonces, eso me ayuda a darme cuenta de que esto no debe ser isomorfo. Notemos que n tiene mínimo y z no. Entonces, nos ayuda a pensar, más allá que el enunciado ya me lo está diciendo, ¿no? Nos ayuda a pensar que no son isomorfos y que por ahí está el problema. Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración. Cuando voy a demostrar que no son isomorfos, voy a suponer que sí y voy a llegar a un absurdo. Entonces, hagamos lo siguiente. Supongo que I1 es isomorfo a I2. Entonces existe f de n en z iso, que verifica, entonces verifica tres cosas, ¿no? Uno, que f es biyectiva. Dos, como es un lenguaje con igualdad, verifica esto. Y tres, lo que escribimos ahí más arriba, verifica esto que está acá. Bueno, entonces, ¿cómo? Cero es el mínimo de n, entonces 0 es menor o igual que n para todo n natural. Y entonces, por 3 f de 0 es menor o igual a f de n para todo n natural. Yo quiero llegar a que esto implica que z tiene un mínimo y entonces eso es un absurdo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo lo hago. Como f es sobreyectiva, entonces para todo b en z existe un n natural tal que f de n es igual a b. Pero entonces f de 0 es menor o igual que b para todo b en z. Pero entonces f de 0 es el mínimo de z.
absurdo porque Z no tiene mínimo. ¿Está bien? ¿Dudas? Si no, o sea, si no se entiende algo, pregúntenme. Y si no se entiende nada, también. Si quieren que repasemos la definición, la repasamos, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido si estoy hablando y no me siguen. Yo quiero saber, no les estoy viendo las caras, entonces no me puedo dar cuenta. Es un tema central, digamos, de esta práctica. En general, nosotros tomamos en este caso, 2 o 3 ejercicios solemos tomar de esta práctica, ¿sí? 2 ejercicios solemos tomar de esta práctica, una de la anterior, o sea que se le da una preponderancia en la materia, en el parcial, a estos temas. Por eso, para mí es importante que me digan si no están comprendiendo algo para ver cómo lo podemos mitigar, ¿sí? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. No entendí muy bien por qué al final vos decís que f de cero es el mínimo de z. Porque llegué a probar que f de 0 es menor o igual que b para todo b en z. Entonces, si yo encuentro un elemento que es menor o igual que b, o sea, primero que f de 0 vive en z, ¿no? Y si ese elementito que vive en z es menor o igual que todos los demás elementos que viven en z, entonces tiene que ser un mínimo por definición de mínimo. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? ¿Ven? ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos con el tercer ejemplo. CAL, un lenguaje con igualdad de un símbolo de función binaria. Sea en I1, los naturales con la suma, e I2, los naturales con el producto. Probar que I1 no es isomorfo a I2. Si estoy muy perdida, digamos, si no sé por dónde ir, lo que voy a hacer es suponer que hay un isomorfismo y tratar de llegar a un absurdo, ¿no? Entonces, supongo. O sea, en realidad, por ahora, con lo que sabemos hasta ahora, siempre que quiera probar que no son isomorfos, voy a suponer que sí y voy a intentar llegar a un absurdo. Lo que pasa es que a veces uno ve por dónde ir, como en el caso anterior, digo, bueno, por un lado en los naturales tienen mínimo y eso con la propiedad que tenía que cumplir de ser creciente la función, voy a poder llegar a un absurdo porque los enteros no tienen mínimo. Entonces ya vislumbraba por dónde iba a poder encontrar el absurdo cuando hacía la suposición de que existía un ISO. Pero supongamos que acá no me doy cuenta por dónde viene la mano y entonces supongo medio a ciegas y empiezo a trabajar y a escribir tratando de que aparezca algo. Entonces supongo que I1 es isomorfo I2, entonces existe F de N en N ISO. Si el universo es el mismo, para que quede claro de dónde a dónde lo estoy mandando, pongamos, estoy diciendo que va del universo 1 al universo 2. Como esto es un ISO, entonces, ¿qué tiene que cumplir? Que F tiene que ser biyectiva, el lenguaje tiene igualdad, entonces tiene que cumplir esto que está acá, y tiene que cumplir que F, lo voy a escribir así,
que la función f mayúscula evaluada en f sub i1 de AB tiene que ser igual a f interpretada en i2 de f de A, f de B. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que estén cancheros o que hayan incorporado más la definición, esta notación va a confundir, o por lo menos me parece que puede llegar a pasar y que va a ser más sencillo directamente y se van a dar cuenta de escribir directamente esto, pero es lo que, o sea, este paso que estoy escribiendo acá se lo pueden saltear una vez que vean claramente que lo que está pasando es esto. Entonces, si f es un ISO, tiene que cumplir estas tres cosas, ¿sí? Y si no veo por dónde encontrar el absurdo, como dije, bueno, empiezo a escribir cosas, a ver si tenemos suerte y llegamos a alguna situación absurda. Bueno, entonces, vamos a ver. Como f es un ISO, entonces tenemos que f en cero es lo mismo que f de 0 más 0. Y esto es igual a f de 0 por f de 0. Acá estoy usando 3. O sea, f de 0 al cuadrado. Paso restando para la izquierda. Entonces, lo que nos está quedando es que, vamos a poner así. Lo que me está quedando es que f de 0 tiene que ser 0 o f de 0 tiene que ser 1. O sea, si existiera un isomorfismo de I1 y 2, tiene que pasar esto. F en 0 tiene que ser 0 o f en 0 tiene que ser 1. Hasta ahí llegamos a esto, ¿sí? Ahora analicemos otra cosa. A ver, f de n para un n natural cualquiera es lo mismo que f de n más 0. Entonces, en este momento, quizás, como me pasó a mí la primera vez que vi esto, diría, ¿y cómo se te ocurre esto? Bueno, por eso les estoy mostrando este ejemplo, cosa de que les muestro esta estrategia y que después la adquieran como una herramienta más para trabajar en este tipo de ejercicios. Entonces, n es n más 0, por lo tanto f de n es igual a f de n más 0, y esto es lo mismo que f de n por f de 0 también usando la propiedad 3 que tiene que cumplir. Entonces, si pasamos restando, y saco factor común f de n, no sé, f de 0, igual a 0. Como esto lo puedo hacer para cualquier n, de acá me sale que f de 0 vale 1, o f de n tiene que valer 0 para todo n. ¿Se entiende? O sea, si f en 0 no vale 1, f en 2 tiene que valer 0, f en 3 tiene que valer 0, entonces estaría pinchando la inyectividad. Si f de 0 es distinto de 1, entonces, no sé, f de 2 tiene que ser 0 y f de 3 tiene que ser 0, absurdo, porque f es inyectiva. Entonces, conclusión, ya sabemos que f de 0 tiene que ser 1. Fíjense que en I1 tenemos los naturales con la suma. En I2 tenemos los naturales con el producto. El 0 es el neutro para la suma, el 1 es el neutro para el producto, y esto estamos llegando a la conclusión de que si existiera un ISO, estaría mandando el neutro de la suma al neutro del producto. ¿No? Ven cómo va haciendo una correspondencia de lo que está pasando en cada interpretación. Bueno, hasta ahí la única certeza que tenemos es que si existe un isomorfismo, f en 0 tiene que valer 1.
Ahora, fíjense, si nosotros tenemos f en 2, esto es f de 1 más 1, y esto también por 3 es f de 1 por f de 1, o sea que es f de 1 al cuadrado. Y si tengo f de 3, esto va a ser f de 2 más 1, que va a ser f de 2 por f de 1. F de 2 es f de 1 al cuadrado por f de 1. Me queda que es f de 1 al cubo. Puedo seguir un poquito más, pero llegado acá, me parece que f de n es f de 1 a la n. Entonces, vamos a verlo por inducción. Veamos esto por inducción. Entonces, a ver, caso base. Primer cosa, y una cosa más voy a decir. Notemos que, notemos que f de 1 es distinto de 0, pues si no, f de 2 sería igual a 0 y f no sería inyectiva. O sea que f de 1 no puede ser 0, porque si f de 1 es 0, f de 2 es 0, f de 3 es 0, todo sería 0 y f no sería inyectiva. Bueno, entonces vamos a ver el caso base, f de 0 es f de 1 a la 0. Como f de 1 no es 0, tengo cualquier número a la 0, es 1, porque si no me quedaba 0 a la 0 que no está bien definido, y f de 0 es 1, eso ya lo habíamos visto. Hipótesis inductiva, f de n es f de 1 a la n. Tesis, f de n más 1 es f de 1 a la n más 1. Entonces, f de n más 1 es f de n por f de 1. Acá, como f es un iso, tiene que cumplir la propiedad 3 que habíamos escrito más arriba. Y ahora, por hipótesis inductiva, f de n es f de 1 a la n. Por f de 1, esto nos queda f de 1 a la n más 1. Entonces ahí probamos lo que queríamos. Bueno, entonces hasta acá tenemos que si f del universo 1 al universo 2 es un iso, entonces f de 0 es 1 y f de n es igual a f de 1 a la n para todo n natural. En realidad es redundante poner f de 0 es 1 porque ya surge de acá. Lo único que faltaría saber es quién es f de 1. Una cosa interesante que vemos de acá, yo les dije que en los ejercicios de la práctica de exámenes, lo que se van a encontrar es que dice decidir si es un iso, decidir si son isomorfismos, si son isomorfos, decidir si uno es isomorfo y dos. Entonces, si uno no tiene ni idea y de repente se pone a hacer esto, si fueran isomorfos, esto me ayudaría a construir un isomorfismo. Si fueran isomorfos, en este caso y 1 y 2, y yo encontrar aquí cuánto tiene que valer f de 1,
bueno, esto me daría la pauta de cómo definir la F y después tendría que probar que cumple todo lo que debería cumplir para ser un ISO. ¿Está bien? Y si no lo es, se supone que en algún momento llegamos a un absurdo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver, lo único que faltaría saber es quién es f de uno. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es que f de uno no puede valer ningún número porque todo me lleva a un absurdo. Entonces, caso uno, f de uno igual a cero. Entonces, ya habíamos dicho que no, pero lo vuelvo a escribir. Absurdo porque f es inyectiva. Caso 2, f de uno igual a uno. Absurdo, pues f de cero es uno y f es inyectiva. Bueno, caso 3, f de uno es igual a un a que pertenece a los naturales, que no es ni cero ni uno. ¿Sí? Entonces, la imagen de f, ¿quién es? Es a la n con n perteneciente a los naturales. O sea, en la imagen está 1, a al cuadrado, al cubo. Sabemos que hay infinitos primos y que a tiene finitos primos en su descomposición por teorema fundamental de la aritmética. Fíjense que el teorema fundamental de la aritmética, que si no lo recuerdan, vayan a buscarlo porque lo usamos mucho. El teorema fundamental de la aritmética es para cualquier entero que no es ni cero, ni uno, ni menos uno. Por eso, para usar el teorema fundamental de la aritmética acá en los naturales, me encargué de que no esté ni el cero ni el uno. Entonces, porque voy a estar trabajando con este A que no es ni cero ni uno. Entonces sabemos que hay infinitos primos y que A tiene finitos primos en su descomposición por el teorema fundamental de la aritmética. Entonces existe un P', P positivo, tal que P no divide A. Pero si P no divide A, entonces P tampoco divide A la N. Pero entonces P no está en la imagen de F y P es natural. Y esto es un absurdo porque F es sobreyectiva. Pero entonces, por cualquiera de los valores que nosotros le asignemos a f de 1, llegamos a un absurdo, y el absurdo vino de suponer que existía un isomorfismo. Por lo tanto, no existe f del universo 1 al universo 2 iso. Entonces, I1 no es isomorfo a I2. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? Una pregunta, profe, Sí, porque yo cuando pusiste el ejercicio, lo primero que pensé es en mostrar un contraejemplo, tipo decir, viste que se tiene que cumplir que f de a más b tiene que ser igual a f de a por f de b, ¿no? sí. ¿No te serviría decir, bueno, tomo un f cualquiera y vemos que f de 0,4 es igual a cero, ¿no?
porque se Pero cumple que... dame un segundo. Ahí cuando decís toma un F cualquiera, es que tomás un ejemplo de F. O sea, supongo que son isomorfos, ¿no? Sí, Entonces existe una F de N a N que es isomorfa, ¿no? sí. Ah, no. Ahí me di cuenta por qué no. Está bien. No, no. Ya Está bien, entendí. porque a ver si nos entendimos nosotros dos y para que entienda el resto. O sea, me da la sensación que estabas pensando en que ponías un ejemplo que Claro. no cumplía que la suma la transforme en un producto. Entonces, Sí, pero ahí lo que estarías probando es que esa función que estás proponiendo en particular no te sirve. ¿Sí? Por claro, está ejemplo, bien, está bien. si hago, no sé, f de x igual a x más uno va a ver que no se cumplen las propiedades y que eso no es un isomorfismo. Ahora, que esa función no sea un isomorfismo no quiere decir que no exista alguno. Está bien, está bien. Bien, sí. ¿Alguna otra duda? Pregunta, ¿por Sí. qué cuando hicimos lo de los primos no puedes decir directamente que en esa imagen no está el cero, por ejemplo? No sé qué También, digo, sería... esos ah, ejercicios hay un montón de formas de hacerlo. Hay un montón de maneras de hacerlo. Vieron como, bueno, para los que me tuvieron a mí en álgebra, en combinatoria, yo decía que era un momento, que el tema combinatoria es un tema especial para trabajar el pensamiento lateral, ¿no? Eh, Perdón, digo, parece que hablo de cosas que no tienen que ver, pero tienen que ver, ¿no? No sé si alguna vez les hablaron de lo que es pensamiento lateral y es esta cuestión de que muchas veces uno intenta hacer un ejercicio y vos decís, pero lo probé de 500 formas, hace una semana que estoy intentando hacerlo, no me sale, ¿cómo puede ser? Y en el fondo lo que está pasando es que siempre tenemos la misma estrategia para intentar resolver el ejercicio. Entonces, si el ejercicio no sale con una estrategia y después uno siempre sigue con esa misma estrategia, aunque le haga pequeños cambios, posiblemente el ejercicio no salga, ¿sí? Eh, Ahora escribo lo del cero, ¿sí? Pero así de paso descansamos un poquito la mente y les cuento algo que quizás algunos ya me lo escucharon y les pido disculpas. Un ejemplo de pensamiento lateral, ¿no? Hay un cuento que aparece en el libro en un libro de Adrián Paenza, que es un matemático argentino muy reconocido, y en realidad aparece en el libro de Paenza porque Paenza cita este cuento del libro de Pablo Amster, que es otro matemático argentino muy reconocido, que además lo quiero mucho porque fue mi director de tesis. Y entonces en uno de sus libros, porque ambos, tanto Adrián Paenza como Pablo Amster, escriben muchos libros de divulgación matemática. Pablo Amster, les repito los nombres, y Adrián Paenza, por si los quieren googlear. eh, Personas multifacéticas. Pablo además es guitarrista, bueno, entonces tiene libros que vinculan la matemática con la música, que sabemos, no sé si todos, pero bueno, tienen mucho que ver. Entonces, para no irme por las ramas, en uno de los libros, sería más lindo que lo lean, pues yo no lo voy a contar también, cuentan que una princesa está buscando marido. Entonces vienen príncipes de todos los condados para ver si ganan la mano de la princesa. Entonces llega un primer príncipe y le muestra a la princesa joyas hermosísimas y le dice que si se casa con él, le va a regalar esas joyas y muchísimas más y todas las que quiera, con todas las piedras preciosas más deseadas. Y la princesa dice, no, muchas gracias, que pase el que sigue. Viene otro príncipe y le muestra fotos de los lugares más bellos del mundo, ¿no? Y le dice, bueno, si te casas conmigo, te voy a llevar a este lugar tan precioso. Eh, bueno, diferentes paisajes del mundo maravillosos. Y la princesa dice, no, muchas gracias, que pase el que sigue.
Luego viene otro príncipe y entonces le trae unos vestidos de los mejores diseñadores del mundo y le dice, si te casas conmigo tendrás estos vestidos y todos los que quieras. Y la princesa dice, no, que pase el que sigue. Y así van pasando príncipes que le van ofreciendo muchísimas cosas hermosas, muy deseadas por muchas mujeres, pero no conquistan a la princesa con estas estrategias que al fin y al cabo, si uno mira, es la misma estrategia, ¿no? Siempre son regalos lindos lo que le están dando a la princesa. Igual esto de regalos lindos, un poco subjetivo, ¿no? Porque depende de cada uno. Hasta que después de muchos que pasan, llega un príncipe, se saca unos anteojos y se los pone a la princesa y después de ese gesto, la princesa le toma la mano y dice que él es el elegido. ¿Qué pasaba? Y la princesa no veía. La princesa no veía. Entonces, este último príncipe pudo ver más allá. Fíjense que la estrategia de conquista que tuvo fue totalmente diferente a los demás. O sea, él vio lo que la princesa necesitaba. Sí, no es que pensaba de una manera muy generalista bueno, cuanto más lindo sea el regalo, la voy a conquistar. No, miró lo que ella necesitaba. Esto es un ejemplo de pensamiento lateral, ¿no? Es justamente si nosotros pensamos, ¿no? De una manera muy fría. El problema es conquistar a la princesa. ¿Qué estrategias se pueden usar para conquistar a la princesa? Todos los primeros usaron la misma estrategia, el último miró de verdad que era lo que necesitaba, buscó otro camino, estoy haciendo con la mano, buscó otro camino para resolver el problema que era conquistar a la princesa. Esto que se está contando, que lo estoy contando con un problema eh, de conquista entre un hombre y una mujer, es básicamente lo que pasa cuando uno se enfrenta a un problema de matemática, de física, de computación, de lo que sea. Muchas veces lo que sucede es que hacemos siempre lo mismo. Entonces, si hacemos siempre lo mismo, no conseguimos resolverlo. Y esto de buscarle otra vuelta es esta cuestión del pensamiento lateral que es muy difícil y que se entrena, ¿no? Porque cuando uno se le ocurre una forma de hacerlo, es difícil, ¿no? Ir por otro lado y que se te ocurra otra forma. Eh, Como para redondear este cuento que para mí es muy hermoso y tiene un montón de moralejas, Pablo Amster, cuando empieza el libro, uno de sus libros, pues escribió muchos con este cuento, lo que dice es que ojalá que los lectores del libro puedan mirar la belleza de la matemática con los mismos anteojos que él la mira, ¿no? Y yo siento lo mismo, cada vez que doy clases pienso siempre en este cuento y pienso, ojalá que alguno de ustedes, que yo pueda contagiarles a algunos de ustedes esta forma de que yo, con la belleza que yo descubro en la matemática y en la computación, digamos, teórica, que son las materias que compartimos, que puedan verlo con la misma entusiasmo que lo veo yo, ¿no? Bueno, esto cerrando un poco el tema de ese cuento. Ahora, volviendo a lo del pensamiento lateral, que podría darles otros ejemplos, cuando nos veamos personalmente les contaré otro. eh, Combinatoria es un tema que da justo para eso, ¿no? Yo siempre a mis alumnos cuando doy combinatoria les digo, bueno, traten de reunirse y resolver los problemas en grupo, pero primero en silencio y que siempre hay uno que termina antes, que se calle, así cada uno lo resuelve como intenta resolverlo con su tiempo y que después cuente al otro cómo lo resolvió. Y es sorprendente las formas diferentes en que encaran los problemas. Entonces ahí se presta, digamos, para resolver una ecuación diofántica y no hay muchas maneras de resolverla, ¿no? Entonces ahí no se presta a ensayar nuestro pensamiento lateral. Bueno, acá, así como en combinatoria, es otro contexto donde podemos practicar, entrenar nuestro pensamiento lateral porque justamente hay muchas maneras de resolverlo, ¿no? Y aunque me estén grabando,
y espero que lo hago con la mejor de las ondas, esto que estaba contando, lo de la princesa, lo de cómo resolver un problema, ¿no? Esto no solo sirve en los problemas de matemática, de física, de computación, sirven en los problemas de la vida, ¿no? Muchas veces uno trata de resolver un problema, no sale, no sale, no sale, porque siempre va como por el mismo camino, ¿no? Y yo hay un montón de problemas de la vida que no me sale a resolver y pienso, a ver, ¿por qué otro costadete me puedo llegar a acercar a este problema a ver si lo logro resolver, ¿no? Es en todas las áreas pasa un poco esto. Entonces, tener un buen entrenamiento en lo que es el pensamiento lateral les va a ser útil en diferentes contextos. E increíblemente, tenerlo claro y practicarlo en algún área, por ejemplo en matemática, después permite que uno lo lleve a otras áreas. Espero que después de toda mi larga charla, a partir de una pregunta, me sigan haciendo preguntas, ¿sí? Entonces recuerdo que me habías preguntado, en vez de hacer eso del teorema fundamental de la aritmética, si al punto donde habíamos llegado, ¿por qué no probaba que el cero no estaba en la imagen y listo? Bueno, es otra forma, escribámoslo, a ver cómo queda. Otra forma, y como voy a hacer varias, vamos a poner acá forma 2. No voy a escribir de nuevo todo, pero corregime si en algún momento no te interpreté bien, pero es una vez que llegamos a que f en n es f de 1 a la n con f de 1 perteneciente a los naturales menos el 0 y el 1, ¿no? Una vez que llegamos a esto, o sea, toda la primera parte la haríamos de la misma manera, veamos que 0 no está en la imagen. Lo cual es un absurdo, porque f es sobreyectiva. Voy a suponer que sí, ¿sí? Y vamos a llegar a un absurdo. Supongo que sí. Supongo que 0 está en la imagen. Entonces, existe un n natural tal que f de 1 a la n es 0. Pero entonces, f de 1 es 0, y esto es un absurdo porque ya habíamos justificado antes porque f de 1 no podía ser 0. Por eso dije desde acá. ¿Está bien? ¿Eso era a lo que te referías? Sí, sí. Y es mucho más, o sea, es más fácil que lo que hice yo, porque yo usé el teorema fundamental de la aritmética. Fíjense que, o sea, hay que ir hasta el caso 3, pero después todo esto que usé del teorema fundamental de la aritmética, de los primos, no hubo que usarlo acá. Salía más corto de esta manera. ¿Cuál es la mejor forma? Yo siempre digo la que a uno se le ocurre, ¿no? Otra forma, vamos a poner forma 3. Supongo, esta va a ser distinta. Supongo que existe f del universo 2 al universo 1 uniso. De nuevo, estoy poniendo d en n, pero lo estoy pensando del universo 2 al universo 1, ¿sí? Bueno, entonces, f de 0, como 0 es lo mismo que 0 por n, lo puedo escribir así. Recordemos que I1, lo voy a escribir acá, son los naturales con es la estructura que tienen los naturales con la suma, e I2 naturales con el producto. Entonces, como ahora voy
del universo 2 al universo 1, f de A por B tiene que ser igual a f de A más f de B, al revés que antes. Entonces acá escribo esto es f de 0 más f de n. Pero entonces paso f de 0 restando y me queda f de n. Pero entonces f de n es igual a 0. Como lo hice para cualquier n natural, f de 2 es igual a 0 y f de 3 es igual a 0. Absurdo, porque f es inyectiva. Y el absurdo vino de suponer que existía un isomorfismo. Por lo tanto, no existe eh, f iso de I2 en I1. Entonces, me estoy dando cuenta que me olvidé de decir una cosa. I2 no es isomorfo a I1. Fíjense que así es mucho más fácil, ¿no? Si se nos hubiese ocurrido directamente arrancar de I2 en I1, qué golazo, que salía mucho más fácil. Sumamente más corto que la otra forma que hicimos. Pero bueno, de nuevo, a veces un poco de suerte ver por qué lado arranco y si me sale de una forma más corta. ¿Se entiende hasta ahí lo que hice? Y una cosa, Sí. porque, o sea, para hacer eso, como que para que I2 no isomorfa a I1 signifique lo mismo que I1 no isomorfa a I2, como que sabemos que el isomorfismo es una relación de equivalencia. Bueno, Sí, viste que recién, gracias, Lucas, ¿no? Iván. No, ¿quién me estaba hablando? Iván. Gracias, Iván. Viste que recién dije, hoy me olvidé de decir algo. Es eso, justamente, me olvidé de poner después de la definición, antes de los ejemplos, una observación, ahora la escribimos, que es que, y hay que demostrarlo, no lo puedo dar por hecho, está perfecto lo que decís vos, digamos, la relación de isomorfismo es una relación de equivalencia, es reflexiva, es simétrica y es transitiva, ¿sí? Ahora cuando termina de hacer este ejemplo lo escribimos. Y entonces justamente como es una relación de equivalencia, es simétrica, pero me olvidé de decirlo, así que perdonen. Entonces cuando uno dice, quiero probar que existe un isomorfismo de 1 y 2, como es simétrica, da igual si pruebo que es de 1 y 2 o si es de 2 hay 1. Y si voy a probar que no son isomorfos, lo mismo. Entonces uno va por donde convenga como siempre digo, bueno, lo que les salga. Pero sí, es eso. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Claro, gracias. Bueno, y a ver si tengo por acá alguna otra forma de hacerlo o a alguien se le ocurre alguna otra forma. Vamos a hacer una forma más, a ver, cuando hago esto digo, si yo voy a meter la pata ahora digo, ¿para qué habré querido mostrar otra forma? Pero bueno, no importa, me arriesgo. Otra forma 4 es, supongo, y 2 isomorfo y 1. Entonces existe f de z en n. ¿Qué estoy diciendo? Ah, no. Esto era de otro ejercicio que estaba haciendo acá. Hasta acá llegamos con este. ¿Sí?
Bueno, perdonen, hasta acá llegamos con este, vimos tres formas de resolverlo. Vamos a enunciar esa observación que la relación de isomorfismo es una relación de equivalencia. O sea, lo que estamos diciendo es que I1 se relaciona con I2 si I1 es isomorfo a I2. Esta es la relación de equivalencia. Yo se los voy a dejar de tarea, pero pensémoslo un poquito qué es lo que habría que hacer. Hay que probar que es reflexiva. ¿Qué función usarían para ver que es reflexiva? Si nadie habla, lo dejo de tarea completo, así, sin decir nada. La Si identidad. quiero ver que es la identidad, quiero ver que I1 es isomorfo con I1. Entonces, propongo la identidad del universo 1 al universo 1, ¿no? O sea, acá lo que quiero ver es que I1 es isomorfo con I1, que quiere decir que I1 se relaciona con I1. Entonces propongo la identidad de X es igual a X. Y bueno, y acá lo que hay que probar es que si C es una constante, entonces la identidad en C de I1, ¿a qué tiene que ir a parar? A C de I1, pero como I de X es igual a X, esto pasa. Si yo tengo una función, ¿qué tiene que pasar? La identidad de F de I1K a 1 acá, esto tiene que ser igual. Vuelvo a poner la misma interpretación y acá identidad de A1, identidad de acá. ¿Está bien? Ahora, la identidad de algo es ese algo. Y acá, ¿qué nos queda? La identidad de A1 es A1, la identidad de acá es acá. Es decir, que nos quedó lo mismo. ¿Qué más? Con los predicados. Si yo tengo un predicado, ¿qué tiene que pasar? Que si tenemos que A1 acá pertenece al predicado interpretado, sí, solo sí, identidad de A1, identidad de A sub K, pertenece al predicado con la misma interpretación. Pero como esto es A1 y esto es acá, logramos probar lo que queríamos. Entonces la reflexividad ya está. La simetría, si uno es isomorfo y 2, entonces existe F del universo 1 al universo 2 iso. ¿Sí? Hay que probar que I2 es isomorfo a I1. La transitividad, tenemos I1 isomorfo a I2 y I2 isomorfo a I3. Entonces existe F del universo 1 al universo 2 iso y existe G del universo 2 al universo 3 iso. Hay que probar que I1 es isomorfo a I3. En 2
¿qué función me va a servir de U2 a 1? ¿La inversa? La inversa. Entonces, esas tres cosas que yo probé con la identidad, ¿sí? Que obviamente que con la identidad es mucho más fácil, ¿sí? Esas tres, la reflexividad, simetría y transibilidad, perdón, la reflexividad que la probamos con la identidad, que tuve que probar tres cosas, que cumplía algo con las constantes, que cumplía algo con los predicados y que cumplía algo con las funciones, eso lo van a tener que probar que lo cumple la inversa. O sea, que la inversa es biyectiva, lo sabemos por álgebra, pero van a tener que probar que la inversa verifica con las constantes, las funciones y los predicados lo que tiene que verificar para hacer un isomorfismo. Y en el 3, ¿qué función va a servir para probar que I1 es isomorfo a I3? G compuesta con F. G compuesta con F. Fíjense que G compuesta con F va a ir del universo 1 al universo 3, que es biyectiva por composición de biyectivas, nos sale de regalo, ya lo sabemos de álgebra. Ahora, hay que probar que esa composición cumple con las constantes, las funciones y los predicados, las tres propiedades que tiene que cumplir para ser un ISO. Eso es más, es un poquito más complicado que, obviamente, con la identidad. Pero bueno, les va a llevar un tiempo y es importante que lo hagan, que lo escriban en detalle y que después muestren a ver si lo hicieron bien. Hasta acá, ¿dudas? ¿Entendió todo? Bueno, lo que sigue ahora en la teoría es enunciar y demostrar un lema, enunciar y demostrar un teorema y demostrar tres corolarios. Para este lema, para este teorema y para estos corolarios, necesito que ustedes tengan totalmente incorporada o una hojita al lado donde tengan la definición de evaluación, de evaluación extendida, de evaluación modificada, de valor de verdad, de isomorfismo. Necesito que tengan todo eso. Y como eso, no sé si lo tienen tan incorporado, además necesito que tengan muy incorporada también la definición de isomorfismo que la vimos hoy, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es dejarlo para hacerlo el lunes que viene, que si Dios quiere nos vemos de forma presencial. Vamos a estrenar de nuevo mi presencialidad con unos temas potentosos. Entonces, lo que les pido, por favor, que para el lunes tengan muy leída la teoría y yo les recomendaría que se hagan un resumencito de estas definiciones que les estoy diciendo de término, de fórmula, valuación extendida, valuación modificada, valor de verdad, isomorfismo. Necesito que todo eso lo tengan como muy asimilado para que puedan entender esas demostraciones, que es importante que las entiendan, porque puede ser que necesiten emular una demo de ese tipo en algún ejercicio. Entonces, eso lo vamos a dejar para el lunes y lo que voy a hacer es enunciar directamente tres corolarios y hacer ejemplos para que puedan hacer ejercicios de la guía, puedan hacer más ejercicios de la guía y podamos trabajar hoy un poquito más tranquilo. Si bien todo es abstracto, bueno, un poquito menos abstracto y el lunes hacemos eso, ¿les parece bien? ¿Se comprometen al lunes tener eso más asimilado, con una hojita al lado con las definiciones? Sí, dale. Sí. Gracias, Fermín. Un dedito, pónganme ahí un dedito que estoy mirando, un dedito para arriba. Bueno,
Vamos a seguir. ¿O quieren que lo haga hoy? Si no, lo hago hoy. Nada, el lunes. Gracias, Fermín. Bueno, vamos con lo que sigue. Entonces, vamos a poner acá. Vamos a enunciar eh, tres corolarios que vamos a demostrar el lunes. Junto a un lema y teorema previos. Y acá es donde vamos a poder observar, acá un acto de fe, ¿no? Cuando uno ve la demostración queda clarísimo por qué todo esto vale, por ahora es esoterismo, digamos, no sabemos, acto de fe. El lunes les muestro por qué esto realmente vale. Pero lo que tenemos acá es lo siguiente. Corolario 1, supongamos que tengo L, un lenguaje de primer orden, y 1 y 2 interpretaciones de L, tal que I1 es isomorfa I2 vía H. ¿Se acuerdan que esta notación la vimos hoy? Y lo que quería decir era que I1 es isomorfa I2 y además que H es un isomorfismo del universo 1 al universo 2. C alfa, un enunciado. ¿Se acuerdan que un enunciado es una fórmula que tiene todas sus variables ligadas? Y entonces, lo que dice este corolario es que alfa es válido en I1, o alfa es válida en I1, si solo si alfa es válida en I2. Válida o verdadera, lo habíamos definido, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto era que I1, alfa es válida en I1, alfa es válida en I2, acá es para toda evaluación, pero justamente como tiene todas las variables ligadas, las evaluaciones no influyen, ¿está bien? Entonces, acá lo que estamos diciendo es esto. Notemos que el contrarrecíproco dice que alfa no es válida en I1, si solo si alfa no es válida en I2. Otra manera de decir esto, o sea, esto es que el valor de alfa en I1 es 0, si solo si el valor de alfa en I2 es 0, ¿no? Y acá arriba, otra manera de decir esto es que el valor de verdad en I1 de alfa es 1, si solo si el valor de verdad de alfa en I2 es 1. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo esto es que si dos interpretaciones son isomorfas, entonces un enunciado o es verdadero en los dos o es falso en los dos. Con lo cual, ¿para qué nos sirve este corolario? ¿Para qué nos va a servir este corolario? Este corolario.
muchas cosas, pero por ejemplo, una de ellas es que si encuentro alfa enunciado tal que el valor en I1 de alfa es distinto que el valor en I2 de alfa, entonces, ¿qué vamos a poder concluir? Que no son isomorfos. Que no Y son uno y dos no isómorfos. son. Perfecto. Entonces nos da una manera que puede llegar a ser para algunos más fácil, ¿no? De ver que no son isomorfos. Entonces veamos algún ejemplo usando esto. Retomemos el que hicimos, el último que hicimos, ¿no? Veamos, por ejemplo, que sea L con igualdad y una función binaria, y uno, los naturales con la suma, y dos, los naturales con el producto, ¿sí? Ya lo probamos, pero ahora lo quiero hacer de esta forma, probar que I1 no es isomorfo a I2. Nosotros queremos que sepan resolverlo de las dos maneras, ¿sí? Tanto usando enunciados como con la técnica que estuvimos trabajando recién de suponer que existe un ISO y llegar a un absurdo, porque podemos llegar a pedirles que lo hagan de una manera o que lo hagan de otra para evaluar si aprendieron las dos formas. Cuando el enfoque que le quiero dar es encontrar un enunciado que sea verdadero en uno y no en la otra, lo que tengo que pensar es propiedades que se cumplan en una y que no se cumplan en la otra, usando los elementos que tenemos, ¿no? Entonces, una de las cosas, no sé si a alguien se le ocurre algo, alguna propiedad que, diga, a ver, por ejemplo, uno arranca y dice, y uno tiene mínimo y dos tiene mínimo. No me sirve para nada porque de escribir un mínimo necesito un menor igual. No tengo un menor igual para describirlo, ¿no? Esto, como les contaba ayer, a la hora de distinguir elementos, de expresarlos, hay que ver los elementos que tenemos en el lenguaje. Entonces, menor igual no tenemos, mínimo no nos sirve. Pero podemos decir, por ejemplo, que en I1 hay neutro, pero en I2 también hay neutro. ¿Hay algo que pase en una y que no pase en la otra? Que en Bueno, I2 lo que tenés el absorbente. exacto, perfecto. Entonces notemos, pienso, propiedades que se cumplan en una y no en la otra. Eh, y que se puedan describir con los elementos que tenemos. Por ejemplo, en I2 hay elemento absorbente y en I1 no. Entonces esto me sirve para proponer un enunciado. Entonces propongo, o mejor que no, propongo no, defino alfa igual a, ¿cómo sería? Que existe un X, tal que para todo I, lo pienso así, X por Y da X. ¿Está bien? Entonces, si yo ahora interpreto alfa en I1, ¿qué nos queda? Haciendo uso de notación, interpreto alfa en I1, nos queda que existe un X natural, tal que para todo I natural, X más Y es igual a X. Entonces esto dice que existe un X natural
tal que para todo i natural, i es igual a 0. Y esto es un absurdo. ¿Sí? Por lo tanto, el valor de verdad en I1 de alfa es 0. Justamente porque esto lo que está enunciando es la existencia de elemento neutro que en I1 no sucede. Ahora interpreto en I2. Entonces existe X natural, tal que para todo I natural, X por I es igual a X. ¿Sí? Y esto es que existe elemento neutro. Basta tomar X igual a 0 para ver que es cierto. Pues 0 por I es igual a 0 para todo I natural. Por lo tanto, el valor de verdad en I2 de alfa es 1. ¿Cómo? El valor de verdad de alfa en I1 es distinto al valor de verdad de alfa en I2, entonces I1 no es isomorfo a I2. ¿Está bien? También uno podría decir que si nosotros ya sabemos que dos interpretaciones son isomorfas, sí, no va a ser como lo vamos a usar en los ejercicios acá. Bueno, nunca digas nunca, bueno, no me quiero negar la posibilidad, pero en principio no pareciera ser muy tentador para un ejercicio, pero sí para un problema de la vida real. Si uno supiera que dos estructuras, dos interpretaciones son isomorfas, entonces, y sé que un enunciado es verdadera en una, me sale de regalo que es verdadera en la otra. ¿Está bien? Esa es otra de las aplicaciones que tiene este corolario. ¿Dudas hasta acá? Hagamos otro ejemplo. Habíamos visto L con igualdad y símbolo, el otro ejemplo que ya trabajamos, donde teníamos esta interpretación y teníamos esta otra. Entonces, veamos que I1 no es isomorfa I2. Ya lo habíamos probado, suponiendo que existe un isomorfismo y llegando a un absurdo. Bueno, veámoslo ahora con lo del el enunciado. Díganme ustedes qué enunciado podríamos definir para probar que no son isomorfos. ¿O qué propiedad inicialmente podemos pensar que se cumple en una interpretación y no se cumple en la otra para poder proponer un enunciado que sea verdadera en una interpretación y falsa en la otra? Podemos usar lo del mínimo, que podríamos decir que existe, por ejemplo, en la interpretación uno existe un mínimo, entonces puede decir que existe X, tal que para todo y X es menor o igual a Y. Bien, perfecto. Y como fórmula, ¿cómo lo escribo? Em, P de X, ¿sí? Sí, P de X, sí. Sí, defino esta fórmula, que es un enunciado, porque tiene dos variables, las dos variables están ligadas. Entonces, interpreto en I1 y me queda que existe un X natural, tal que para todo I perteneciente a los naturales, X menor o igual que Y. Esto es verdadero. Basta tomar X igual a 0. Y entonces tenemos que el valor de verdad en I1 de alfa es 1. Interpreto en I2. Entonces existe X natural, existe X entero, perdón,
tal que para todo y entero x es menor o igual que y. Esto es falso. Supongo que es verdadero. Entonces existe a entero, ¿sí? Tal que a es menor o igual que y para todo y entero. Tomo y igual a menos 1, que es entero, y entonces me queda que a es menor o igual que a menos 1, lo cual es un absurdo. Entonces, de esta manera demostramos que el valor de verdad en I2 es 0. Entonces, ¿cómo? El valor de verdad de alfa en I1 es distinto al valor de verdad de alfa en I2, podemos afirmar que I1 no es isomorfo a I2. Entonces, fíjense que para probar que dos estructuras, dos interpretaciones no son isomorfas, y tenemos muchas alternativas, ¿no? Volviendo a esto que habíamos estado charlando del pensamiento lateral. Bueno, entonces, si quiero probar que dos interpretaciones son isomorfas, si quiero probar que dos interpretaciones son isomorfas, voy a tener que definir una función biyectiva del universo 1 al universo 2 o del universo 2 al universo 1, donde me sea más fácil, y probar que cumple con todas las propiedades que tiene que cumplir para hacer un isomorfismo. Si quiero probar que dos interpretaciones no son isomorfas, tenemos dos posibilidades. Una de ellas es proponer un enunciado y mostrar que ese enunciado es verdadera en una interpretación y falso en la otra. Entonces, por este corolario, vamos a poder decir que no son isomorfas las interpretaciones. La otra forma es suponer que existe un isomorfismo de 1 u 2, de U2 o 1, lo que convenga, porque total es una relación de equivalencia, y llegar a un absurdo. Y como dije antes, necesitamos que sepan las dos estrategias, que sepan resolverlo de las dos formas, ¿sí? Entonces estaría bueno que en los ejercicios de la práctica, cuando prueben que no es, que dos interpretaciones no son isomorfas, lo hagan de las dos maneras, que lo hagan de dos formas, una con el enunciado y otra suponiendo que existe un iso y llegar a un absurdo. Estamos para que adquieran manejo de las dos formas, ¿sí? Más allá de que quizás a un alumno se le ocurre un enunciado y a otro alumno se le ocurre otro. Más allá de que cuando supongan que hay un ISO y lleguen a un absurdo, uno llegue a un absurdo de una manera y otro llegue de otra forma, ¿no? Pero quiero que puedan tener sí las dos estrategias, la del enunciado y la de suponer que existe un ISO. ¿Dudas hasta acá? Bueno, lo que vamos a ver ahora es otro corolario que lo que nos va a servir es para probar que un conjunto no es expresable. Nosotros habíamos visto ayer que un conjunto es expresable si existe una fórmula con una única variable libre y todas las demás ligadas, tal que el valor de verdad de esa fórmula, dicho de una manera muy casera, el valor de verdad de esa fórmula va a ser cierto si, solo si esa variable libre vive en ese conjunto. Entonces, esa es la definición de que ese conjunto es expresable. Ahora, si quisiéramos probar que un conjunto no es expresable, habría que probar que de las infinitas fórmulas que existen con una única variable libre y todas las demás ligadas, ninguna me sirve. ¿Sí? No parece ser una manera, no me animo a hacerlo así, no me sale. Entonces acá este corolario realmente va a ser de mucha utilidad porque nos va a servir de una manera mucho más sencilla para probar que un conjunto no es expresable. Entonces, bueno, vamos con eso. También el corolario lo voy a demostrar el lunes, pero vamos a ya enunciarlo y usarlo. Entonces, corolario 2. Tenemos L, un lenguaje de primer orden, y una interpretación de L
con universo U. A, un subconjunto de U. A, expresable. F de U en U, uniso. Entonces, lo que tenemos es que F de A está incluido en A. Es decir, que F de A pertenece a para todo elementito en A. Y antes de poner un ejemplo, voy a poner el corolario 3, que en realidad es un caso particular del corolario 2, pero lo voy a escribir así. L es un lenguaje de primer orden y una interpretación de L con universo U. A, un elementito en U. A, distinguible. F de U en U, ISO. Entonces, lo que dice este corolario es que F de A tiene que ser igual a A. La demo la vemos el lunes. Entonces voy a recalcar acá esto, ¿no? Acá habíamos dicho este corolario 2, ¿para qué nos sirve? Y si tenemos, a ver, prefiero esto escribirlo acá. ¿Para qué nos sirve el corolario 2? Supongamos que tengo A incluido en U, ¿sí? Y tengo F de U en U ISO. Y existe un elementito en A, tal que F de A se me fue del conjunto. Entonces A no es expresable. ¿Está bien? Porque si fuera expresable, todo elemento del conjunto, vía la función f, que es un ISO, tiene que caer dentro del conjunto. Entonces, si yo encuentro un elementito del conjunto que no cae dentro del conjunto, vamos a poder decir que A no es expresable. Y acá me va a servir para probar que un elemento no es distinguible. O sea, si yo tengo un elementito en U y tengo f de U en U ISO, y f de A es distinto de A, entonces A no es distinguible. Fíjense que no es un sí solo sí, con lo cual si encuentro un isomorfismo que deja un elemento fijo, no quiere decir que el elemento sea distinguible.
¿Está bien? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? De hecho, como justamente la relación de isomorfismo es de equivalencia, probamos la reflexividad con la identidad. De hecho, la identidad de U en U es un ISO para cualquier I. Lo probamos, lo probamos cuando probamos reflexividad de isomorfismo. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, hagamos algún ejemplo usando estos corolarios. Vamos a ver alguno. Buscando acá en mis hojitas. Veamos este, uno. Supongamos que tengo L de primer orden con igualdad y función binaria, ¿sí? Y sea la interpretación los reales con la suma. Decidir si el conjunto de los reales positivos es expresable. Entonces, a ver, ahí me quedó medio tachado esto. Si A fuera expresable, tengo que encontrar un alfa de X que exprese A y demostrarlo. Pero no lo es. Entonces, pero no lo es. Si no lo es, tengo que usar el corolario 2. Entonces vamos a hacer eso. Voy a usar, defino F, que va de R en R, tal que F de X es igual a menos X. Esto es inyectivo, porque f de x1 igual a f de x2 implica menos x1 igual a menos x2, que es igual a x1, que esto implica x1 igual a x2. Sobre eyectividad, tomo i real. Y entonces f de menos i, como i es real, menos i también es real, esto es igual a menos i, queda i. Entonces acabamos de probar la sobreyectividad. Por lo tanto, la f es biyectiva. ¿Qué más tengo que probar para ver que es un ISO? Bueno, por otro lado, como el lenguaje tiene igualdad, tiene que pasar esto. Para allá vale porque f es función. Para acá vale porque f es inyectiva. Y acuérdense que la interpretación son los reales con la suma, entonces tiene que abrir bien la suma. F de x más y, que es menos x más y. Esto es igual a menos x más menos y. Esto es f de x más f de y. Por lo tanto, f es un ISO. Pero f de 3 es igual a menos 3. Y 3 está en A, pero f de 3 no está en A.
A, acuérdense que son los reales positivos. Por lo tanto, A no es expresable por el corolario 2. ¿Se entendió cómo usé el corolario? Bueno, y un último ejemplo antes de irnos, usando el corolario 3. Supongamos que tengo L con igualdad y un símbolo de predicado binario. La interpretación es el universo U con una relación de orden donde el universo U consta de 4 elementos. Y se acuerdan que lo vimos, me acuerdo perfectamente que lo vieron conmigo, que la relación de orden la podemos representar mediante un diagrama de Hasse. Estuvimos trabajando un día mucho con elementos minimales, maximales, diagrama de Hasse. Invertí mucho tiempo porque acá, por ejemplo, es un momento donde lo vamos a usar. Entonces me dan un lenguaje con igualdad y predicado binario y la interpretación es un universo que consta de 4 elementos con una relación de orden representada en este diagrama de Hasse. Es decir, lo que me está diciendo el diagrama de Hasse es que A es menor o igual que A, B es menor o igual que B, C es menor o igual que C, D es menor o igual que D, A menor o igual que B, A menor o igual que C, A menor o igual que D, B menor o igual que D y C menor o igual que D. Todo eso que acabo de decir se desprende de este diagrama de Hasse. Entonces, vamos a probar que B no es distinguible. Pero vamos a poner A, probar que B y C no son distinguibles. B, probar que A y D son distinguibles. Para probar que son distinguibles, esto lo dejo de tarea, van a tener que armar una fórmula que distinga A con una única variable libre y otra fórmula que distinga a D con una única variable libre. Y para probar que B y C no son distinguibles, defino un isomorfismo F que va de U en U, tal que F de A es igual a... Bueno, como ya estoy diciendo que probar que A es distinguible, si F es un isomorfismo, por el corolario 3, a me lo tiene que dejar fijo. Lo mismo con D. Y voy a definir F de B igual a C y F de C igual a B. En este caso, vemos la biyectividad porque tengo una función que va a un conjunto que tiene 4 elementos en sí mismo y vemos que F es biyectiva por definición. Esto de que es por definición lo puedo hacer así porque voy de poquitos elementos a la misma cantidad y se ve por definición que es biyectiva. Para hacer ISO, tiene que cumplir que esto de acá, porque tiene igualdad, el lenguaje, esto pasa, siempre lo mismo, esto porque F es función, y la vuelta porque F es inyectiva. Y lo otro que tiene que cumplir, y además, que A menor o igual que B, si solo si F de A es menor o igual que F de B. Entonces, uno puede analizar uno por uno de estas cosas, ¿no? Uno puede analizar A menor o igual que A, si solo si F de A menor o igual que F de A, y cómo pasa esto, esto es cierto, podemos decir que
B menor o igual que D, si, solo si, f de B menor o igual que f de D, y como esto es C y esto es D, esto pasa, y así con todas las relaciones que hay, que son 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo cual es muy tedioso, porque fíjense que con esta relación de orden tan chiquita, si así con, las, con los 9 casos. O de forma más corta, usando los diagramas de Hasse. ¿Cómo sería esto? Tenemos el diagrama de Hasse con el cual definieron la relación de orden en el enunciado, esto que está acá, y ahora en el diagrama de Hasse aplico F. Si el diagrama de Hasse quedó válido, quiere decir que se cumple esto que está acá, que X es menor o igual que Y, si solo si f de X es menor o igual que f de Y. ¿Y qué quiere decir que el diagrama de Hasse se cumple? Bueno, a ver, que cuando reemplazo qué es cada una de estas cosas, quede un diagrama de Hasse válido en función del original. Acá me está quedando que A es menor o igual que B, lo cual es cierto, que A es menor o igual que C, lo cual es cierto, que C y B son menores o iguales que D, lo cual es cierto. Entonces nos quedó bien. Por lo tanto, pudimos probar que F es un ISO. Y como f de B es distinto de B, entonces B no es distinguible. Con esto ya termino, ¿eh? Y como f de C no es C, entonces C no es distinguible. Y de esta manera podemos probar, ¿sí?, que un elemento no es distinguible. A ver, cuando digo que pueden terminar la guía 5, ¿sí? No van a poder terminarla para la semana que viene. Pero lo que a mí sí, lo que sería ideal para que estén al día es que intenten hacer todos los ejercicios. Y hay algunos que son más complicados y bueno, si ven que les van costando mucho, van dejando y van avanzando para poder consultar. Pero están en condiciones de terminar toda la guía. ¿Está bien? Bueno. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes de forma presencial allá en ese rectorado. Que tengan una buena semana. Muchas gracias. Vale, Chao, gracias, chao. nos vemos.